Muy buenas tardes, estamos transmitiendo aquí desde la ciudad de Mazatlán. Damos gracias a Dios por permitirnos el espacio para llevar pues, la palabra de Dios a los hogares, a los corazones de muchas personas. Saludamos a aquellos que están por conectarse o los que ya están conectados y nos ven a través de Facebook, a través de Radio Misión Latina en la página ahí de Facebook. Un saludo a todos ellos. Pues mi nombre es Luis Enrique Maldonado. Pues hoy me toca pues compartirles un tema de la palabra de Dios y como lo hemos dicho aquí a través de otros programas, ¿verdad? Venimos a dar palabra de Dios y no palabra de hombre, ¿no? Entonces, esperemos que pues este tema y esta palabra que hoy se da y se transmite a través de este espacio, pues llegue y transforme hogares, llegue y transforme corazones en las personas y porque sabemos que la palabra es poder de Dios, ¿no? El tema que hoy pues queremos compartirles lleva por nombre El creyente cristiano con dominio propio. Y bueno, empezamos aquí vamos a ver algunos pasos, ¿no? Que bíblicamente vamos a sustentar para que todo aquel que ha creído en Jesucristo, todo aquel creyente en Jesús, pues sea un cristiano que tenga dominio de su carácter y sus emociones, ¿no? Y vamos a ver, pues son 4 pasos. Uno de ellos es aceptar la debilidad, es decir, que nos hace falta trabajar en esa parte de dominar nuestras emociones. Cómo afecta el pasado para tener dominio propio de nuestras emociones. Cómo vencer la tentación a la emoción. Y por último, pues el apoyo, ¿no? Que debemos de tener para vencer y tener dominio propio de estos sentimientos e impulsos que a veces dominan al ser humano. Entonces, el texto bíblico en el cual nosotros hemos referenciado el tema, pues es 2 de Timoteo 1:7 y dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto se lo dijo Pablo a Timoteo. Más adelante vamos a ver el por qué Pablo le hablaba de esta manera a Timoteo conforme vayamos avanzando, ¿no? Por ahí, de manera de introducción, Robert Jones, un actor uruguayo, por ahí mencionó una vez que la filosofía cristiana es una filosofía pues, de abnegación, de autocontrol y dominio propio. Mientras que la filosofía del mundo, pues es una filosofía de vive como quieres, ten lo que quieras, no dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer, es tu vida, después de todo así, tú tienes el derecho de vivirla y muchas frases que se manejan en el mundo, ¿no? Que difieren de la filosofía de las personas que estamos en el camino de Dios, ¿no? Sabemos que es un camino que sujetamos nuestras vidas a ciertos mandamientos, ciertos mandatos que vienen en la palabra de Dios, y todo eso nos lleva pues a cuidar los valores, ¿no? Que hoy en día pues dentro de la sociedad muchos han perdido, ¿no? Entonces este actor hacía esa diferencia, ¿no? Entre estas 2 maneras de vivir, entre estas 2 filosofías de pensar, la cristiana, una de abnegación, autocontrol, dominio propio, y la del mundo satánica, que Jesús reprenda al enemigo, pues el vivir como quieras, el hacer lo que quieras, es tu vida, que sabemos que es algo erróneo, ¿no? La mayoría de los problemas del ser humano, pues son causadas por por la falta de ese dominio propio de las emociones, ¿no? Eh, Algunos ejemplos: ¿por qué no puedo adelgazar? ¿Por qué pierdo los trabajos? ¿Por qué no puedo tener mi casa limpia? ¿Por qué no puedo lograr más? ¿Por qué no puedo quitarme este mal hábito? ¿Por qué no puedo deshacer todas estas deudas, ¿no? Entonces no podemos hacer estas cosas por una sola razón: no tenemos autocontrol, no tenemos un dominio propio, no tenemos decisiones firmes para poder lograr cada uno de los propósitos y de las metas que antes mencionadas, ¿no? Entonces necesitamos, es importante tener dominio propio. El problema más grande del ser humano sin Dios, pues es ese, ¿no? Que no contamos con ese dominio de las emociones. Cuando una persona eh, no está llena de Dios, difícilmente tiene un autocontrol de sus emociones. Generalmente las personas, cuando no tenemos esa comunión con Dios, pues nos dejamos llevar por las emociones internas del corazón, ya sea envidia, ya sea celo, ya sea ira. Entonces es necesario pues
llenarnos de la presencia de Dios, porque sin Dios, pues entonces soy yo mismo, y es ahí donde el ser humano pues hace todas estas cosas, ¿no? En Proverbios 25-28 nos dice, ciudad en ruinas, sin muralla protectora, eso es el hombre que no frena sus impulsos. Entonces, debemos de tener ese control y ese dominio para frenar esos impulsos, y esto solamente pues se logra con la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿no? El otro punto, dominio propio, aquí vamos a entrar un poquito al tema de dominio propio, ¿no? En 2 de Timoteo 1:7, volvemos a repetir, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y aquí queremos extendernos un poquito en el término de dónde viene esto de dominio propio, ¿no? Dice que la palabra dominio propio se deriva del griego templanza, ¿sí? Y la palabra templanza en griego, en krateia, significa dominio propio. Otra palabra griega también, en krateunami, es ejercer dominio propio. En krates, que tiene dominio propio. Entonces, este dominio propio se deriva pues de la palabra griega templanza, ¿no? Por eso es que más adelante vamos a ver en Gálatas que Pablo ahí nos escribe templanza como uno de los frutos del Espíritu Santo. Y si esta palabra dominio propio, templanza, es parte del fruto del Espíritu de Dios, por esto es que cuando no estamos llenos del Espíritu de Dios, pues entonces no tenemos el control de nuestras emociones, y son estas las que terminan eh, manejando la vida del ser humano, ¿no? Entonces, aquí algo importante, esa templanza, ese dominio propio, solo lo da el Espíritu de Dios en las personas, ¿sí? Entonces, como lo decíamos ahorita, ¿no? Todo el que no tiene a Dios en su vida, pues difícilmente va a tener ese autocontrol de sus emociones. Y aquí, mediante el versículo de Gálatas 5:22-23, podemos hacerlo notar, ¿sí? El versículo este dice, pero el fruto del Espíritu de Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y aquí algo importante que quiero resaltar, porque lo comentamos con una persona aquí en la radio, que pues es el último, la templanza, ¿sí? Mas, sin embargo, el primero de esos frutos es el amor, ¿sí? Es decir, no puedo llegar a la templanza si no estoy lleno de amor. Y la palabra de Dios nos enseña que el amor es Dios. Entonces, si no estoy lleno de Dios, no estoy lleno de ese amor de Dios, pues difícilmente voy a llegar a ese último fruto del Espíritu Santo, que es la templanza, ¿no? Entonces, la templanza nos da esa sensación de confianza, seguridad, dominio propio, autodisciplina. Son los factores que necesita el ser humano para tener éxito en la vida, es decir, para llevar una vida ordenada, para llevar una vida logrando metas propuestas a corto, mediano o largo alcance, ¿no? Y bueno, con esto pues también sabemos que no va a ser probable que, si yo no tengo autocontrol de mis emociones, pues difícilmente voy a lograr algo de valor en mi vida. Siempre voy a estar a lo mejor dejando a la mitad las cosas que yo inicio, esos proyectos de vida que yo quiero emprender. Si no tengo dominio propio, si no tengo carácter sobre mis emociones, determinación para hacer las cosas, pues difícilmente voy a lograr algo que tenga un valor significativo en mi vida. Es por ello que es necesario que las personas que no conocen a Jesucristo, pues se acerquen, ¿sí? Se acerquen, empiecen a estrechar esa relación. Los que ya estamos aquí, por eso el tema, ¿no? El creyente cristiano con dominio propio. Entonces, todo aquel que ya está en el camino de Jesús, debemos de empezar a trabajar y fortalecer esta área, de llenarnos del amor de Jesucristo, para que venga a nosotros ese dominio de nuestras emociones, esa templanza y ese carácter que nos controle y nos lleve a lograr los propósitos que nos propongamos, ¿no? Y aquí pues algo importante es cuidémonos de las emociones. Tenemos que cuidarnos de esas emociones que nos dominan, ¿no? Dice, la mayoría de las personas vivimos impulsados por nuestras emociones. Yo creo que esto es algo que podemos notarlo, ¿no? Donde laboramos, donde nos desenvolvemos. Las personas son motivadas, son movidas, actúan, ¿sí? Referente a sus emociones, ¿no? En realidad tenemos que ser creyentes bien disciplinados, llenos del don del Espíritu Santo, antes que esclavos de nuestras emociones. Entonces tenemos que llenarnos de la presencia de Dios, tenemos que
aumentar esa comunión con Dios para que su Espíritu Santo esté sobre nosotros, esté sobre ustedes, para que tener control de esas emociones y no ser esclavo de ellas, ¿no? Pero los que hemos creído en Jesucristo, hemos recibido el bautismo de Jesucristo, pues no debemos de estar, no debemos de presentar esos rasgos, ¿verdad? Es decir, una persona que tiene ya tiempo en el Evangelio, una persona que ha creído en Jesucristo, que ha recibido ese bautismo, que ha trabajado su vida cristiana, su vida de creyente, pues no debería de presentar rasgos de que las emociones lo lleven a actuar sobre ciertas situaciones o de tal o cual manera, ¿no? Entonces, debemos de ir practicando todo aquel que ya está en este camino y que ya tenemos un tiempo de conocer a Cristo, debemos de ir mejorando ese aspecto, debemos de mostrar ese fruto de la templanza, ese fruto de control, ese fruto de autocontrol de nuestras emociones. Por el contrario, tenemos que ser disciplinados, dice, por ello, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo 1:6, por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Aquí este es 2 de Timoteo 1:6. Aquí Pablo pues le estaba pidiendo a Timoteo que avivara el fuego del Espíritu Santo. Y yo creo que es una petición que se le tiene que hacer a todo aquel creyente, ¿no? En Jesucristo. Avivemos ese fuego del Espíritu Santo para que esos frutos se fortalezcan dentro, en el interior de nosotros, en el interior de nuestras almas, para mostrar esa templanza y ese carácter firme ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia, ante cualquier chisme. A veces como el escuchar un comentario de alguien o un chisme pues hasta las amistades perdemos, ¿no? Entonces yo creo que todo aquel que avive el fuego, como le dijo Timoteo, ¿no? Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, porque es un don de Dios, el fruto del Espíritu Santo que Él da y que nosotros como creyentes pues tenemos que trabajarlos, tenemos que estarlos practicando, ¿no? ¿Por qué se lo dijo Pablo a Timoteo? Bueno, fue en la ciudad de Éfeso. Sabemos que ahí era la sede de un templo, del templo de Diana, uno de los grandes centros del pecado del mundo romano. Entonces Pablo mismo había vivido 3 años en la ciudad de Éfeso y él sabía todo lo que había en esa ciudad de atracciones y tentaciones para los creyentes, ¿no? Entonces, por eso es que Pablo le encomendaba con aquella energía, con aquella exhortación a Timoteo, ¿no? Que avive el fuego, porque sabía que las tentaciones que había en ese lugar, pues no eran tan sencillas, ¿no? Es decir, en la parte humana, pues por eso se daban, ¿no? En ese lugar. Entonces le decía, viva el fuego para que estés en lo espiritual. Entonces es lo mismo, ¿no? Con los creyentes, con los que estamos viviendo una vida cristiana, pues tenemos en el diario vivir que avivar esa intimidad con Dios para que su fuego sea avivado en nuestro interior, para que todas esas tentaciones, todas esas emociones, las cuales experimentamos como seres humanos, estén bajo control de Dios, estén bajo control del Espíritu Santo y poder actuar de manera asertiva, ¿no? De manera pertinente. Y bueno, vamos aquí a mencionar algunos pasos para tener ese dominio propio. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos seguir, no? El primer paso, pues como todo, ¿no? Es aceptar esa debilidad emocional, esa falta de dominio propio. Qué difícil es a veces para todos el aceptar que estamos débiles en algo, que somos débiles en cierta área de nuestra vida. Entonces, como en todas las cosas, es importante que cada uno de nosotros pues reconozcamos en qué estoy fallando, en qué me falta mejorar, cuál es mi punto débil, ¿no? Porque si yo conozco, lo decía Pablo, mis debilidades, pues yo me fortalezco, ¿no? Si yo conozco cuáles son mis puntos débiles y los trabajo, pues voy a fortalecerme como persona, como ser humano, como creyente, como cristiano. Entonces, es importante, como este primer punto, aceptar, ¿verdad? De que aún sin importar el tiempo que yo tenga en el Evangelio, sin importar cuánto tiempo yo le dedique a la oración, sin importar cuánto tiempo le dedique yo a la alabanza, sin importar cuánto tiempo le dedique yo al trabajo en la obra de Dios, el primer punto es aceptar, porque el estar un tiempo, el hablar de tiempo, pues no determina que yo no esté débil en mi control emocional, ¿no? Entonces, debemos de ser, pues ahora sí que
abiertos, debemos de ser sinceros con nosotros mismos y aceptar que sí hay emociones del alma que todavía me dominan, ¿no? Es importante entonces ese primer paso, decir, yo sí estoy débil en esto, tal vez mi coraje, la ira no la puedo controlar, estoy bien, pero hay ciertos puntos que me detonan la ira, o no puedo dejar de sentir celos por aquella persona, o no puedo dejar de sentir envidia porque otros prosperan, o porque otros han iniciado negocios, o porque otros han estudiado una maestría, han estudiado un doctorado, y eso me da mucha envidia. Entonces tenemos que ir reconociendo nuestros puntos débiles, ¿no? O por qué sabe más aquella persona. Pues es un punto bien, bien importante que como creyentes en Dios, como creyentes en Jesucristo, tenemos que ser sinceros nosotros mismos y decir, este es mi punto débil en el cual yo debo de trabajar. Si estamos hablando, eso en lo personal, ¿no? Ya en cuestiones, por ejemplo, como en el matrimonio, de igual manera, tanto esposo, esposa, es reconocer cuál es nuestra debilidad, qué es lo que me hace que me ponga mal y me ponga en mal con mi esposo, o que me ponga en mal con mi esposa. Es importante reconocer qué es lo que está dañando mi relación en mi matrimonio. Si hablamos de hijos, de igual manera, si hablamos de una amistad, pues también, ¿no? Reconocer hasta dónde mis emociones están afectando mis relaciones. Y en Santiago 1:14 nos dice, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. ¿Qué nos dice este versículo? Pues que a todos se nos vienen malos pensamientos, ¿no? Porque dice aquí, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios y malos deseos, ¿sí? Pero aquí también podemos ver que es decisión de cada uno si damos pie o frenamos a ese mal deseo, a esa seducción de los malos deseos, ¿no? Porque dice cuando se deja llevar, es decir, tenemos nosotros pues eh, la decisión, ¿sí? De tomar esa decisión de si me dejo llevar o realmente digo no, no porque esto es malo, no porque esto no es bueno, no porque voy a dañar, no porque voy a dañarme yo mismo. Entonces, vamos a ser tentados, sí, pero tenemos que no dejarnos seducir, ¿no? Por esos malos deseos. Cuando una persona hace algo malo, sabe que ese acto no es bueno para él, pero aún así lo hace, tal vez porque le agrada y le gusta hacerlo. Entonces, caemos ahí en esa debilidad, ¿verdad? Sé que es malo, mas sin embargo en el cuerpo, en la carne, pues se desea y se hace, ¿sí? Aún sabiendo que lo que se está haciendo es malo, ¿no? Es un deseo y bueno, los deseos pues siempre vienen de adentro, ¿verdad? De las emociones. Sabemos que el alma es donde se engloban las emociones y ahí tenemos pues las dos más grandes emociones del ser humano, ¿no? Que es la tristeza y la felicidad. Dependiendo qué emoción traiga flor de piel, pues es la que me va a empezar a mover, ¿no? Y en Proverbio 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida. Entonces es importante, ¿verdad? Que nosotros guardemos pues nuestras emociones, que tengamos ese control sobre esas emociones para que no sean impulsos que nos lleven a cometer faltas, que no sean impulsos que nos lleven a transgredir, ¿verdad? Los mandamientos de Dios, porque eso es lo que cuida a un creyente, eso es lo que cuida a un verdadero cristiano, el no desagradar a Dios. Y por cierto, el tema de esta semana en los grupos celulares, pues es ese, ¿verdad? ¿Qué es lo que desagrada a Dios? Entonces, cuando nosotros no guardamos nuestro corazón, no guardamos nuestras emociones, no tenemos ese control, pues lo más seguro es que caigamos en esas 6 y 7 cosas que aborrece y abomina a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de manejar bien nuestras emociones, ¿no? Dice, muchas veces tratamos de ignorar nuestros problemas o de negar que los tenemos, ¿no? Lo que decíamos al principio, lo importante es aceptar que tenemos un problema, lo importante es aceptar que necesito mejorar en cierta área. Entonces muchas veces ignoramos, ¿sí? O negamos, ¿sí? Que hay un problema. ¿Qué? Un problema, yo no tengo problema, ¿verdad? Para nada, yo no tengo ningún problema y empezamos a justificarnos, ¿no? Porque no queremos, cuando uno se justifica es porque pues realmente no quiere ese cambio, no quiere dar ese siguiente paso al cambio para mejorar, ¿no? Muchas veces racionalizamos, es que yo soy así, o nos justificamos, no, yo soy así. Además, pues no soy el único que lo hace, todo el mundo lo hace y empezamos a buscar argumentos que nos den pues ese fundamento de que lo que estoy haciendo pues no es tan malo o lo que estoy haciendo pues no es
del todo mal, ¿no? A veces le echamos la culpa a otro, bueno, pues es que aquel, nos empezamos a justificar como lo hizo Adán, como lo hizo Eva al momento que pecaron en el Génesis, ¿no? La mujer que tú me diste es la víbora que se apareció y empezamos a buscar culpables y seguimos evadiendo nuestra propia responsabilidad, ¿no? Si hubiera tenido otros padres, a veces culpamos a la misma familia, ¿no? Si hubiera tenido otros padres, si mi hermana me hubiera dicho, si mi hermano me hubiera dicho, si mi papá me hubiera detenido, ¿por qué nunca me dijiste? Eh, y bueno, sabemos que el diablo, Jesús reprenda, ¿va? El enemigo me hizo hacerlo. Luego también culpamos, ¿no? Al enemigo de que él fue el que nos llevó a hacerlo. No podemos culpar a cualquiera, dice, pero mientras perdamos el tiempo echando la culpa a otros, pues no podemos resolver nuestros problemas. Mientras justifiquemos nuestros actos de nuestras emociones, nuestros malos actos llevados por los impulsos, por nuestras emociones, mientras justifiquemos, pues va a ser difícil atacar la causa raíz de lo que nos lleva a estar en constante mal, ¿no? Tenemos que dejar que Dios trabaje en lo más íntimo de nuestro ser. Lo volvemos a repetir aquí. Tenemos que dejar que Dios entre en nuestras vidas. Si yo no le abro mi corazón, si yo no le permito a Dios que trabaje en mi interior, pues voy a seguir cometiendo esos errores, voy a seguir viviendo de las emociones. Eh, Donde Dios quiere trabajar, pues es ahí, ¿verdad? Donde se engloban los sentimientos, donde se engloban esas emociones, que es el alma de cada persona. Es ahí, en el alma, donde se centran las emociones, donde se encuentran las dos más grandes, como lo dijimos, ¿no? En el ser humano se centra la tristeza, en el alma del ser humano se centran las emociones de la tristeza y todo lo que conlleva la tristeza, todos los elementos se refiere a tristeza. Y también ahí mismo en el alma, en el centro de las emociones del ser humano, pues tenemos la alegría, ¿no? Y son estas dos emociones que salen a pensamientos y estos a nuestros actos, y de ello depende nuestro comportamiento. Entonces, es decir, si mi alma está dañada y traigo una amargura, pues mis pensamientos, ¿sí? Pues van a ser fundamentados por esa raíz de amargura, entonces mis actos van a ser pues muy ásperos, ¿no? Si traigo una tristeza, mis pensamientos van a ser depresivos y mis actos van a ser pues también igual, ¿no? Entonces tenemos que sanar, tenemos que dejar que nuestro Señor Jesucristo entre al interior de nuestros corazones y con ese poder espiritual que Él tiene, con ese poder sobrenatural que Dios tiene, trabaje en nuestro interior y empiece a acomodar todas esas emociones, nos dé ese control, ese dominio, nos llene de ese amor y podamos entonces tener pensamientos renovados, tener pensamientos nuevos y que nuestros actos sean realmente agradables al Señor, porque cuando esto sucede, entonces nuestro ambiente, nuestro entorno, empezamos a cambiarlo. A veces nos preocupamos por hacer feliz a una persona, por agradarle a una persona, pero perdemos de vista que lo más importante en esto y lo más relevante es primero sanar yo, primero estar en lo emocional bien, primero que mi alma esté en paz, que mi alma tenga gozo, que mi alma tenga esa paz, para que mis pensamientos también sean acordes, ¿sí? A esos sentimientos, a esas emociones, y mis actos van a ser reflejo entonces de lo que mi alma alimenta en pensamientos y los actos se verán reflejados como una persona llena del Espíritu de Dios, ¿no? Eh, y aquí podemos ver que hay salmos, hay varios versículos donde nos llevan a que el alma está relacionada con nuestras emociones, ¿no? Y vemos en Salmos 42:6, dice, Dios mío, mi alma está batida en mí. Refiere a tristeza, ¿no? Aquí el rey David decía, Dios mío, mi alma está batida en mí. Es decir, él sentía mucha tristeza, sentía mucha angustia y hace referencia al alma, ¿no? Esa parte interna del ser humano. En el Salmos 86:4, aquí refiere a alegría, ¿verdad? El rey David dice, alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Entonces, aquí nos hace ver otra vez que ese sentimiento de tristeza y ese sentimiento de alegría, pues el ser humano lo interpreta como el alma, ¿verdad? Que tenemos. Para este primer punto de nuestra debilidad emocional, es necesaria la búsqueda de Dios. Lo volvemos a repetir, es necesario buscar a Dios, es necesario empezar a buscarle para que Él entre, ¿verdad? A nuestra alma. Buscarle de todo corazón para que Él sane el alma. Debemos anhelarle con todo nuestro ser para que Él sane toda mala emoción de la tristeza, odio, rencor, celos.
y sea convertida en alegría y nos llene de paz y gozo. Entonces, cuando nosotros le permitimos, por eso es que el verdadero cambio de las personas cuando tienen un problema de adicción, cuando tienen problemas fuertes de drogas, cuando tienen problemas fuertes de adulterio, de fornicaciones, son buenos, ¿no? Esos tratamientos que a veces se ofrecen profesionalmente, pero pues se ha demostrado, ¿no? Que solamente cuando Dios entra en el corazón de las personas hay una verdadera transformación. Solamente Dios es el que hace verdaderos cambios en las personas y hay mucho testimonio de ello, ¿no? Solamente una persona experimenta un cambio real, un cambio verdadero a otra persona, a otro nuevo ser, como lo dice Pablo, mediante el gozo, mediante la llenura de Dios en nuestras vidas. Entonces es necesario que si tienes emociones que te están controlando, tienes emociones que están echando a perder tu relación, tienes emociones que no te dejan llevar una relación estable, una relación en armonía, pues es necesario que busques a Dios, porque Él es el único que puede sanar, Él es el único, dice su palabra, que vino a darte libertad, ¿verdad? Y esa libertad para que te vivas y estés en gozo y en paz. Entonces, no hay otro camino, no hay otro camino, personalmente lo puedo decir, que te cambia, o un cambio en tu vida, un cambio en tus emociones, un cambio en tu alma, más que la llenura de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, ¿no? El Salmo 42 nos dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Sí? Aquí David anhelaba la presencia de Dios. Entonces, de esa misma manera, todo creyente y todo aquel que no ha creído, pero que tiene ese problema o presenta esos síntomas de que sus emociones le controlan, pues tienen que anhelar, ¿no? Con toda su alma la presencia de Dios. Tienen que anhelar, así como lo decía, clamar por la presencia de Dios en sus vidas para que Él venga y pueda tocar y pueda sanar, ¿no? El Salmo 63 dice, Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua. Entonces, aquí vemos esa desesperación del rey David por encontrar la presencia de Dios en su vida, porque vivía tremendas emociones de tristeza, ¿no? Eh, y en Santiago, pues podemos ver que nos dice a todos, nos gusta tomar el camino más simple y ceder a la tentación, que es generalmente el camino más fácil, ¿no? Y eso lo sabemos, ¿no? Generalmente el camino más fácil, pues es el que te lleva a perdición, ¿no? Y en la palabra de Dios también lo dice, pues no hay más que, Jesucristo lo dijo, hay dos caminos, uno estrecho que lleva a vida eterna y el otro ancho que lleva a perdición. Entonces, eso está para todos, ¿no? Cada uno de nosotros determina qué camino seguir y cada uno tiene su precio y cada uno tiene su consecuencia, porque el hecho de seguir a Jesucristo sabemos que significa mucho compromiso, mucha determinación. Hay luchas, sí las hay, pero el gozo y la paz que Él da no la quita nadie, ¿no? Dice, en el mundo tendrás aflicción, pero yo he vencido al mundo, así que si estamos en este camino, si hemos decidido estar en el camino de Jesucristo, sabemos que vienen bendiciones y sabemos que Él va a cuidar de nosotros, ¿no? Entonces nosotros somos responsables de nuestras conductas. En Jeremías 21:8 dice, y dirás a este pueblo, así dice el Señor, he aquí pongo delante de vosotros el camino de la vida y el camino de la muerte. ¿Sí? Entonces tenemos dos caminos en esta vida, es el camino de nuestro Señor Jesucristo y el otro es el camino que el mundo te ofrece y que el mundo te da, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el que quieres tomar? ¿En cuál quieres ir? Yo te recomiendo que sea el camino de nuestro Señor Jesucristo porque ahí encuentra la paz y el gozo. En Deuteronomio 30:15 dice, mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Otra vez nos vuelve a decir aquí nuestro Señor Jesucristo que hay dos caminos, ¿no? En Juan 7:37 y 39 dice, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces Jesús aquí nos vuelve a repetir palabra viva, ¿verdad? De su propia boca, que tomemos de esa agua, que si tenemos sed, y aquí podemos, ¿qué será la sed? ¿Verdad? Pues podemos hacer la analogía, la sed son todas aquellas ansiedades que el ser humano vive, son todas aquellas adicciones que el ser humano vive, toda aquella dependencia que me hace vivir una vida amarga,
todo lo que no me da felicidad, todo lo que no me añade gozo, pues todo eso es la sed del ser humano, ¿no? Puedo tomar 3, 4 días y al quinto día, si no tomé, ya estoy mal. Entonces, y así, ¿no? Cualquier adicción sabemos que sucede eso, ¿no? Entonces, nunca hay no se sacia el ser humano de los deseos de la carne. Por eso dice, todo aquel que tiene sed, venga y beba, dice. Que tomemos de él, que dejemos que él entre a nuestras vidas. Y dice él, el que cree en mí, dice, correrán ríos de agua viva en su interior, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede cuando las personas dejamos entrar a Jesucristo. Él nos llena de esa agua viva, Él nos cambia esa tristeza por gozo, dice la palabra de Dios. Entonces, hay que dársela esa oportunidad, hay que seguirnos dando esa oportunidad de seguir bebiendo de esa agua para quitarnos toda sed que el mundo nos trae. Otro punto para el autocontrol o dominio propio que nosotros ponemos aquí es dejar tu pasado atrás. Primero dijimos es aceptar, ¿no? Ahora es aceptar y dejar que Jesucristo trabaje en nuestras vidas. El segundo punto para dominio propio es dejar tu pasado atrás. Qué difícil es a veces dejar esa carga que me recuerda que a lo mejor hice las cosas mal, o que me recuerda que dañé, o que me recuerda que por ciertas situaciones se generó una raíz de amargura en mí o generé una raíz de amargura en terceros, ¿no? Filipenses 3:14, del 13 al 14 nos dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago. Pablo lo dijo, ¿verdad? Ahí en los Filipenses, en Filipos. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fíjese qué importante, ¿no? Aquí Pablo pues nos da el consejo, ¿verdad? Olvidarnos de lo que ha quedado atrás. Hay gente que pues pasan años y viven recordando, se van a la tumba y se llevan ese recuerdo del pasado, ¿no? Entonces, la palabra de Dios siempre nos ha aconsejado que el pasado queda atrás. Y aquí Pablo lo dice, ciertamente lo que ha quedado atrás, porque conocemos la historia de Pablo, lo que hemos leído un poco la palabra, o hemos visto alguna serie por ahí de película. eh, pues Pablo fue el primer precursor, el primer perseguidor de la iglesia cristiana y cometió algunos crímenes, se encarceló. Entonces, más sin embargo, él dice, todo eso ha quedado atrás, ¿verdad? Y él sigue hacia adelante, dice, al llamamiento de Cristo Jesús. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un llamado para estar con Cristo. Cada uno de nosotros tenemos un llamado para cumplir un propósito dentro de los caminos de Dios. Pero si yo no le permito, si yo vivo atado a un pasado, difícilmente voy a dejar que el propósito de Dios se lleve a cabo en mi vida, ¿no? Dice aquí, porque volver al pasado, pues es algo que castiga nuestra alma, ¿no? Le damos vida a esa emoción negativa. Si nos estamos castigando a nosotros mismos, también hay otras personas que lo van a hacer, ¿no? Que nos están recordando ese pasado. Y si la gente no nos lo recuerda, pues también el enemigo, Jesús le reprenda, te lo está recordando, ¿no? Constantemente te susurra al oído que no eres bueno para esto, que has fallado en esto. Entonces, ¿eres tú el que recuerdas el pasado? Pueden ser tus amistades o tu círculo social. Y la otra, pues es el enemigo que es el más interesado en que no cambies el camino. El enemigo siempre te va a querer tener atado a esa vida de tu pasado que no te deja llegar a esos propósitos de Dios, que no te deja proseguir al llamamiento que Dios tiene para tu vida. Pero, ¿qué ha dicho Dios de nosotros, verdad? ¿Cuáles son los planes que Dios tiene para nosotros? Y a través de las Escrituras, pues se nos recuerda que debemos olvidar el pasado y sabemos que si hemos pecado, pues que nos arrepintamos delante de Dios, ¿no? Que hay un arrepentimiento genuino delante de Dios y volver al camino, volver, como dice la palabra, a esa senda antigua para agradar a Dios. Es decir, todos somos pecadores, todos hemos cometido faltas, todos hemos fallado, porque la palabra dice que no hay un solo bueno, no hay un solo justo en la tierra, solo Dios es bueno y solo Dios es justo. Entonces, como seres humanos hemos fallado, ¿no? Pero aquí la palabra de Dios nos dice que arrepiéntete de tus pecados delante de Dios. Es delante de Dios el arrepentimiento. Y una vez que tengamos ese verdadero arrepentimiento de las faltas que hicimos, de las transgresiones que hicimos, entonces Él nos pone en el camino, en su senda, para caminar pues de manera más liviana, ¿no? Y nos pone en el camino donde no transgredimos a Dios, ¿no?
y hacemos las cosas que le agradan. Y si alguna vez planeamos cumplir el propósito de Dios que Él nos ha dado, debemos dejar de mirar hacia atrás porque el pasado realmente no tiene nada que ver con donde Dios quiere llevarnos. Es decir, yo tengo que dejar mi pasado atrás, enfocarme en las cosas de Dios para que Él me lleve a su propósito. Y bueno, aquí bíblicamente sustentamos, ¿no? En Salmo 103, del 3 al 4 nos dice, Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Entonces, cuando tú te pones a cuentas delante de Dios, cuando tú te arrepientes de todo corazón delante de Dios, entonces Él perdona tus iniquidades, Él sana esos dolores, Él sana esa amargura que tienes, Él rescata tu vida de esa vida tan pesada que es vivir en remordimientos. Y te corona de favores, dice, y misericordia. En Isaías 43:25 podemos ver también, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Entonces vemos aquí que tenemos ese Dios con este atributo de amor infinito, ¿no? De misericordia infinita. Y dice aquí, qué hermoso, porque en este Isaías dice, yo perdono tus rebeliones por amor a mí mismo. Es decir, que si aún lo merezcas o no, pero tu arrepentimiento es genuino, Él te perdona por el amor mismo de Dios, ¿no? En 2 Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué importante es humillarse, ¿no? Y esa humillación tiene que ver con ese reconocimiento, ese arrepentimiento genuino, decir, Señor, yo dañé, Señor, yo estoy haciendo mal, yo quiero cambiar, yo quiero dejar de hacer daño, yo quiero dejar de dejarme guiar por estas emociones de ira, por estas emociones de celo, ¿no? Entonces dice ahí, si se humillar, dice, invocamos su nombre, le oramos, buscáramos de Él, y si nos convertimos de esos malos caminos de transgresión, entonces dice que Él nos va a escuchar y Él nos va a sanar y Él va a perdonar nuestros pecados. En 1 Juan 1:9 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Podemos pensar que estamos haciendo el mal y no vamos a recibir un pago, ¿no? El mal tiene un pago, ¿no? Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces Dios es tardo para la ira. Tenemos este camino que podemos tomar, ¿verdad? De decir, ya estoy cansado de mi vida, estoy cansado de esto que hago porque no me lleva más que a mal. Entonces, tomemos un tiempo, meditemos y determinémonos a buscar a Jesucristo en este camino para que Él perdone nuestros pecados y nos haga prosperar, ¿no? No importa cuántas veces hayas fallado, somos seres humanos, fallamos, hay que probar de nuevo, solo hasta que lo hagamos de manera diferente, ¿sí? Tenemos que admitir, pues, que tenemos un problema y que es un problema esta forma de vivir, ¿no? Y bueno, aquí mencionamos algunas claves para olvidar el pasado y abrazar ese futuro que Dios quiere y tiene para cada uno de nosotros, porque eso es una promesa. Cuando tú te apartas del camino del mal, cuando tú te apartas de vivir de esas emociones que no te llevan más que al deseo de la carne, más que a los deseos del ser humano, cuando tú te apartas de esos caminos, hay promesas de Dios, ¿no? Para nuestro futuro. Y el primer punto que ponemos aquí es perdónate a ti mismo por los errores y fracasos del pasado. Es importante un autoperdón, no sentir ese remordimiento, esa culpa, ¿no? Entonces, perdonarnos a nosotros mismos por los errores y fracasos del pasado. Perdona a los que te han ofendido. A veces es otro punto ahí, se puede hacer un tema largo, ¿no? Como la falta de perdón también nos trae emociones que controlan nuestros actos. Cuando Satanás te recuerda el pasado, pues habla la palabra de Dios en voz alta sobre ti mismo y Él huirá de ti. Sabemos que delante de la presencia del Señor huyen sus enemigos, entonces cuando esa conciencia, cuando ese pensamiento malo llega y te quiere atacar y te quiere hacer pedazos y te quiere llevar otra vez a ese hoyo de lodo cenagoso, pues entonces hablemos la palabra de Dios, meditemos la palabra de Dios, entremos en oración para que esos malos pensamientos no lleguen a actos y huyan de nosotros. Ore y pídale a Dios que le revele su plan y propósito para su vida. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, hay que ponernos en comunión con Él, hay que estar en oración, en ayuno, para pedirle que nos muestre cuál es su plan en nuestra vida. Dar un paso de fe hacia el futuro y seguir el camino mientras el Espíritu Santo nos guíe. Otro punto es, rodéate de gente que cree en ti
y que logrará grandes cosas a lo largo de tu vida. También esto es bien importante, ¿no? De repente nos rodeamos de personas que lejos de tener pensamientos, pues, perdón, positivos, pues nos llenan de pensamientos negativos, ¿no? Y somos tan débiles a veces porque no estamos con ese control de dominio propio que creemos que no podemos, que creemos que no se van a hacer las cosas, que ese sueño, esa meta, ese proyecto no podemos. Entonces es importante rodearse con gente llena del Espíritu de Dios, con esa fuerza interna, con ese dominio propio de sus emociones, para poder ser contagiados y también llevar nuestros pensamientos a ese nivel. Como último punto es obtenga una imagen de algo que le recuerde a dónde va y manténgala antes de que usted la vea, ¿no? Es decir, hablamos de una visión aquí, ¿no? De qué es lo que quiero, a dónde quiero estar, a dónde quiero llegar, ¿no? Es importante tener esa imagen de dónde quiero estar y dónde quiero llegar, ¿no? Y aquí un ejemplo en Génesis 12:1, ¿verdad? El Señor le dijo a Abraham que saliera de su país, lejos de la familia, de la casa de su padre, y que fuera una tierra que le mostraría. Fíjense qué difícil que Dios te hable y te diga, tienes que salir de esta tierra, tienes que salir de la casa de tu padre, tienes que salir de tus hermanos, tienes que salir del seno familiar, ¿no? Dios quería que Abraham mirara hacia adelante a la nueva vida que le esperara, ¿no? No que mirara lo que tenía en ese momento, sino que pudiera tener la capacidad y visión de ver lo que Dios le estaba preparando más adelante. La bendición estaba esperándolo en un lugar nuevo al que Dios lo estaba llamando. Entonces, lo que decíamos ahorita, ¿no? En ese llamado de Dios, siempre va a haber algo nuevo y siempre va a haber una bendición que Dios te va a mostrar, que Dios te va a entregar, si tú estás dispuesto a pagar ese precio de salir, como lo hizo Abraham, ¿no? Es por eso que Satanás, Jesús reprenda, lucha para mantenernos atados a nuestro pasado. Él sabe que nunca seremos quienes estamos destinados a ser y nunca haremos lo que nos proponemos hacer si vivimos en el pasado. Es decir, el diablo sabe que si te tiene atrapado en ese sentimiento no te va a dejar caminar en ese camino de promesas de Dios. Te va a tener atado y no vas a dar el siguiente paso de determinación a buscar a Dios, a llenarte de Dios para que sanes y Dios te empiece a llevar a una nueva vida, ¿no? Y bueno, el apóstol Pablo esto lo entendió, ¿no? Él entendió la importancia de caminar una vida en Cristo. Tenía antecedentes bastante extensos, como lo mencionamos hace rato, pero no dejó que eso le disuadiera de su destino. Si hubiera continuado asociándose con sus errores pasados, nunca habría podido escribir bajo la inspiración del Espíritu Santo. Imaginemos a Pablo lleno de su pasado, anclado al pasado. ¿Cuándo hubiera escribido tantas cartas? Cuando escribe casi más de la mitad del Nuevo Testamento. Entonces, imaginemos a Pablo no controlando sus emociones, no teniendo dominio propio de él mismo, pues no hubiera sido lo que ahorita es la palabra de Dios, no hubiera escrito tanto con la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Y no habíamos sido bendecidos, porque la mayor parte del Nuevo Testamento, pues sabemos que está escrito por él, ¿no? Por eso es que en Filipenses 3:13 dice, hermanos, no me considero a mí mismo aprendido, pero una cosa hago, olvido las cosas que están atrás o que están detrás y me extiendo a las que están delante. Presiono hacia la meta por el premio de la llamada de Dios en Jesucristo, ¿no? Entonces aquí pues nos vuelve a repetir que dejemos ese pasado y sigamos caminando hacia la meta. El otro punto que estamos por empezar, bueno, vamos por cuestión de tiempo, lo vamos a dejar hasta aquí. Nos faltan por ahí 2 puntos. La siguiente vez que estemos aquí en la radio, bueno, continuamos con el tema, pero pues para despedirnos, como dice la palabra, ¿no? Esperemos que lo que hoy se dijo, pues lo llevemos a obra, que hagamos nuestras propias reflexiones y que Dios, que es todopoderoso, obre en sus vidas. Un saludo, me despido, soy Luis Enrique Maldonado y nos vemos la próxima semana aquí en El Poder de la Palabra.